osmosis. Y como pueden ver, ahí está el principal involucrado en la transmisión, bueno, en provocar de alguna manera la enfermedad, ¿sí? Son los gatos, ¿sí? Ese gato es mi gato, es mi gato capitán. Entonces, este es el que ha descubierto el 1908 esta enfermedad y lo ha descubierto en estos roedores. Y a partir de ahí, en 1908, comienzan a describir en qué consistía esta enfermedad. Entonces, los dos grupos más vulnerables son estos dos: personas inmunodeprimidas y mujeres en estado de gestación, que están embarazadas. Entonces, esta parasitosis está muy extendida, es decir, abarca, prácticamente está distribuida en todos los continentes, es muy extensa. Todos los animales de sangre caliente pueden ser afectados por esta parasitosis. Y es un parásito que necesariamente tiene que estar dentro de una célula, es decir, no es un parásito que está o que vive fuera de las células, por eso está ahí intracelular obligatoriamente. Esta es su clasificación taxonómica y hemos ido ya viendo hasta estos días algunos otros parásitos que pertenecen a este mismo grupo, los apicomplexans. Uno de ellos, por ejemplo, es Cryptosporidium, que pertenece a este grupo de los apicomplexans. Y el otro es Toxoplasma. Y vamos a ver otro más que se llama malaria, ¿sí? Entonces, todos ellos pertenecen a la misma familia y al pertenecer a la misma familia tienen ciertas características comunes. Por ejemplo, acá este parásito tiene todas estas formas biológicas. Tiene dos tipos de multiplicación. Tiene una multiplicación de tipo sexuada y una multiplicación asexuada. Es decir, hay un macho, hay una hembra y también hay una multiplicación que es por una fisión, es decir, la estructura del núcleo de la célula en su citoplasma se va dividiendo y ahí van saliendo más parásitos, ¿no? Ese sería un tipo de multiplicación asexuada. En la reproducción asexuada o sexuada, como pueden ver ahí, entonces en la reproducción sexuada participan o se forman todo esto, ¿sí? Los ooquistes que dentro tienen los esporoquistes y dentro de los esporoquistes hay 4 esporozoitos, ¿no? En total en un ooquiste hay 2 esporoquistes y va a haber 8 esporozoitos. Los esporozoitos, zoitos, microgameto, macrogameto, ambos se fusionan y forman los ooquistes. Y una reproducción asexuada en donde participan los taquizoitos y los bradizoitos. Básicamente todos estos parásitos tienen esta estructura. Esta es la estructura de un zoito. Y esta porción se llama complejo apical. Y este complejo apical está formado por todo esto, ¿sí? Como el zoostelio, todo esto conforma el complejo apical. Y el complejo apical, si hacemos un corte, bueno, es lo mismo, ¿no? Las mismas partes. Vean, aquí parece que fuera una hélice que estaría envuelta. Y si se saca una fotografía del microscopio electrónico, más o menos tendría este aspecto. Esto sería en microscopio. Van a ver esto en el microscopio, los auxiliares les van a mostrar esto, los oídos, y van a ver que están rodeados por una vacuola. ¿Se acuerdan que en Cryptosporidium había una característica de Cryptosporidium que entraba dentro de la célula pero no entraba en contacto con el citoplasma? Al momento de ingresar había la misma membrana de la célula epitelial envolvía al parásito. Entonces pasa también lo mismo con este parásito. Todo este espacio blanco que están viendo es la membrana que rodea al parásito. Entonces este es un zoito. Ahora, estos zoitos se multiplican. Como pueden ver, de este uno por la parte central se divide y sale otro. Entonces acá tenemos un corte histológico donde estamos viendo que se están multiplicando.
Ahí se está multiplicando y vean, esto es un corte histológico de un bradizoito. Los bradizoitos normalmente están en la musculatura, en el cerebro y en la retina. Y cuando están dentro de esos tejidos, lo que hacen es multiplicarse lentamente. Y vean que este bradizoito está lleno de zoitos, pero todos tienen este mismo aspecto. Y aquí está su cono apical. Y bueno, en un esquema sería esto. Esto es lo mismo. También acá tenemos cientos. Pues acá se reproducen lentamente. Y acá vean cómo está otro bradizoito con miles de zoitos. Este es un corte histológico del cerebro de un ratón. Pues vean la cantidad de zoitos que puede tener. Ahora, esto también puede haber o puede estar dentro de las personas que de pronto están parasitadas, ¿sí? Y ahí tenemos un ooquiste. Este es el ooquiste. Hemos dicho que tiene 2 esporoquistes y dentro de cada esporoquiste hay 4 zoitos, 4 zoitos. En total, en este ooquiste hay 8 esporozoitos. Ahora, todo lo que les he mostrado vamos a entender ahora el ciclo biológico, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el ciclo biológico corresponde a un ciclo de tipo heteroxeno, ¿sí? Los monoxenos ya saben, solamente interviene un solo hospedador. En cambio, en los ciclos heteroxenos intervienen 2 hospedadores, o más hospedadores, ¿no? Pero básicamente la transición o el ciclo ocurre en 2 hospedadores. Entonces acá está el gato, ¿sí? Acá está el gato, y el gato es considerado un hospedador definitivo. ¿Se acuerdan que en la primera clase decíamos que había ciertos parámetros para definir si era hospedador definitivo o era intermediario? El hospedador definitivo se considera hospedador definitivo cuando en este ocurre la multiplicación sexual, ¿sí? Entonces, en el gato va a ocurrir una multiplicación de tipo sexual. Ven acá, el gato lo que hace es comerse todos estos mamíferos pueden tener dentro de su musculatura bradizoitos, ¿sí? Tienen en su musculatura esto. Estos son los bradizoitos. Entonces resulta ser que este gato se come una paloma o un ratón. Y en la musculatura de la paloma o el ratón están los bradizoitos, los quistes que hemos visto. En su musculatura están cientos de estos bradizoitos. Una vez que se lo come, entra en contacto con el ácido gástrico, sales biliares, se rompen estos bradizoitos y de los bradizoitos salen los zoitos. Estos zoitos ingresan a las células epiteliales del gato, del intestino del gato. Entran y dentro de las células se transforman, ¿sí? Se comienzan a multiplicar dentro de las células enteroepiteliales del gato. Entonces acá ocurre una primera mergonia, ¿sí? Cuando está completamente lleno, la célula revienta, se muere y libera otros merozoitos. Estos merozoitos tienen la opción de volver a entrar a otra célula epitelial y volver a reproducir la merogonia tipo 1. Pero otros entran a otras células y en estas células se multiplican y ocasionan una multiplicación, una merogonia tipo 2. Se repletan y de esta merogonia tipo 2, el producto que sale son 2 microgametocitos y otros macrogametocitos. Es decir, ya no salen merozoitos, sino salen otros parásitos que tienen la característica de multiplicarse y son macho y hembra, ¿sí? Este sería macho y este sería hembra. Entonces vean acá, están los microgametocitos, han madurado y de acá se liberan los microgametocitos, fecundan al macrogameto, que sería que tendría carga femenina, y forman un ooquiste. Acá se ha formado el ooquiste, se libera de la célula y este ooquiste sale al medio externo. Este ooquiste, dentro de este ooquiste, que es producto de una multiplicación de tipo sexual,
tiene dentro dos esporoquistes. Y por un proceso de maduración que se llama esporulación, que ocurre en el medio ambiente y que ocurre más o menos entre 3 y 7 días, se producen los ooquistes y esporoquistes completamente maduros. Y estos salen al medio externo. En el medio externo van a salir con las heces del gato. ¿Sí? Con las heces del gato salen estos ooquistes. Y en el medio externo contaminan el medio ambiente, agua, vegetales, y estos van a ser ingeridos por estos mamíferos. ¿Sí? Cuando estos mamíferos consumen estos ooquistes, dentro de estos mamíferos ocurre lo siguiente: este ooquiste revienta acá en el estómago de esta persona, pero cuando estos esporozoitos se liberan, no hacen esto, sino directamente en el intestino de la persona, lo atraviesan los esporozoitos del intestino de la persona y llegan a la circulación. En la circulación entran a las células del sistema fagocítico mononuclear y acá comienzan a multiplicarse. ¿Sí? Y cuando se multiplican en esta fase aguda, en esta fase están interviniendo los taquizoitos. Es decir, han entrado a las células del sistema fagocítico mononuclear y ahí dentro se las conoce o se los conoce a estas formas parasitarias como taquizoitos. Y se están multiplicando rápidamente. Rápidamente. Esta fase aguda por lo menos dura 1 semana a 2 semanas. Y durante esta multiplicación que puede estarse dando en el humano, pueden ocurrir manifestaciones clínicas. Pero en este periodo de la fase aguda ocurre un fenómeno. El sistema inmune de nuestro cuerpo comienza a identificar a estos parásitos. Y como termina de identificarlos, comienza a eliminarlos. El sistema inmune comienza a matarlos a estos taquizoides. Pero el parásito ahora dice cómo eludo estas defensas que me están queriendo matar. Y lo que hacen estos taquizoides es ya no parasitar a estas células del sistema fagocítico mononuclear, sino comienzan a migrar y se van a las células musculares, a las células del cerebro y a las células de la retina. Y en esos sitios penetran dentro de las células musculares y ahí comienzan a multiplicarse lentamente. La desventaja es que el sistema inmune no puede llegar a las células musculares y no puede eliminarlos. Entonces se quedan de por vida las personas afectadas con este parásito que se multiplica lentamente. Cuando uno de estos revienta y salen a la circulación, estos zoitos, como el sistema inmune ya los conoce, los elimina rápidamente. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de las personas inmunocompetentes. ¿Qué es lo que va a pasar con un inmunosuprimido? Como no tiene defensas, en cuanto revienta uno de estos taquizoitos, de estos bradizoitos, comienzan a proliferar y pueden matar a la persona inmunodeprimida. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, yo lo siento. Si nos podría aclarar un poquito este sistema fagocítico mononuclear. ¿Qué son? Sí. Son células encargadas de la defensa del organismo, que están circulando con los glóbulos rojos. Entonces, como pueden ver, todos estos que están acá son hospedadores intermediarios. En estos no ocurre una multiplicación de tipo sexual. Ocurre una multiplicación de tipo asexual. Es decir, estos taquizoitos y los bradizoitos, ambos se pueden dividir, se pueden multiplicar. Pero los taquizoitos lo hacen de una manera más acelerada y en cambio los bradizoitos lo hacen de una manera más lenta. Los taquizoitos están en estas células del sistema fagocítico mononuclear dispersándose por todo el organismo. En cambio, los bradizoitos están solamente en la musculatura y sistema nervioso. ¿Sí? Ahí se está multiplicando, pero lentamente. Ahora, aquí van a ocurrir lo mismo de otra manera. Es el mismo ciclo biológico, pero de otra manera. Entonces, acá tenemos
que el gato es nuestro hospedador definitivo. En este ocurren multiplicaciones de tipo sexual y asexual. En el gato, como hemos visto aquí, ocurren los dos tipos de multiplicación: asexual y sexual. ¿Sí? Y también ocurre la esporogonia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la esporogonia? Cuando sale un ooquiste de las heces del gato, porque el gato es el único que va a eliminar ooquistes, inmediatamente esos ooquistes no son infectantes. A diferencia de Cryptosporidium, en Cryptosporidium salían también ooquistes, pero tenían una ventaja los ooquistes, que inmediatamente eran infectantes. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Ya, si tienes una pregunta, levanta la mano y pon atención. Si también quieres retirarte, no hay problema. Ya saben que esto es libre. ¿Sí? Entonces, ahí, los ooquistes, en Cryptosporidium, por ejemplo, puede haber mecanismo de autoinfección externo. Pero en los gatos no, porque estos ooquistes que salen tienen que madurar durante 3 o 7 días. Y después de madurar, recién se vuelven infectantes. ¿Sí? Entonces, este otro esquema está explicando esto, ¿no? A ese proceso de maduración del ooquiste se llama esporogonio. Entonces, acá salen los ooquistes ya maduros y vean, los ooquistes entonces pueden ingresar a los humanos o a los roedores o a cualquier tipo de mamífero, ¿no? Entonces, acá ya estamos viendo una cuestión, ¿sí? Aquí hay una mujer y esta mujer está embarazada. Entonces, cuando estos ooquistes ingresan a una mujer que está embarazada y se comienzan a multiplicar los taquizoitos, si está embarazada y es su primer embarazo, puede transmitir o puede ingresar al producto de la fecundación, es decir, al recién nacido. Entonces, puede atravesar la barrera placentaria y provocar malformaciones en el niño. Pues a un principio, en la primera diapositiva decíamos que los dos grupos vulnerables son las mujeres embarazadas y las personas que tienen inmunodepresión. ¿Sí? Entonces es por eso básicamente que es muy importante la toxoplasmosis, porque afecta al producto de la fecundación. Acá vemos los bradizoitos y los hospedadores intermediarios que pueden tener cientos de bradizoitos. Acá lo mismo, vean, nuestro gato hospedador definitivo elimina ooquistes. Vean que los ooquistes de pronto en el medio ambiente son de pronto el principal mecanismo por el cual cientos o todo tipo de mamíferos se van a infectar, ¿no? Incluidos nosotros, ¿no? Que de pronto podemos consumir ooquistes, pero no es que vamos a comer las heces del gato, sino de pronto podemos tomar agua de los riachuelos que están contaminadas con heces del gato. Y ahí nos podemos contagiar. Pero estos otros animales de pronto pueden ingerir estos ooquistes porque simplemente los ooquistes están dispersos en el medio ambiente, contaminando el pasto que comen las ovejas, los cerdos también comen pasto, ¿no? Entonces, o el agua, y las gallinas igual pueden contaminarse con heces de gato que tienen ooquistes. Y estos van a ser hospedadores intermediarios porque en su musculatura, en su carne, todos van a tener bradizoitos. Todos van a tener bradizoitos. Ahora, aquí ya este esquema nos está mostrando una cosa. Las personas se infectan al consumir carne de cualquiera de estos alimentos que tienen bradizoitos. Una forma de contagio. Otra forma de contagio es que esta mujer se contagie con toxoplasmosis cuando ingiere agua contaminada con ooquistes del gato. Y otra forma de que haya transmisión entre humanos es que cuando esta mujer esté embarazada y tiene el producto de la fecundación, puede contagiar a este producto de la fecundación por medio de los taquizoides. ¿Sí? Entonces,
existen los 3 mecanismos de infección para el humano. Uno con carne, donde están los bradizoitos, con agua, donde están los zooquistes, y otro por transmisión transplacentaria por medio de los taquizoides. Esto tal vez es más demostrativo incluso. Pues ahí está el gato y ahí en esta diapositiva se está mostrando todas las posibilidades de transmisión, ¿sí? Este es un ciclo de transmisión. Entonces nuestra figura, el gato, elimina sus heces fecales, los zooquistes contaminan el medio ambiente y estos animalitos se contagian, ¿no? Pues dentro de estos están los bradizoides. Y el gato normalmente va a cazar a estos animalitos y cuando case a estos animalitos se va a infectar. Aquí está ¿qué es esto? La batea para las heces del gato, ¿no? ¿Cuántos tienen gato de acá? ¿Todos tienen batea? Entonces, ¿cada cuánto se cambia la batea? ¿Cada cuánto limpian la batea? ¿Limpian la batea o no limpian la batea? Cada vez que hace, se limpia la batea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros no limpiamos y lo dejamos una semana? Vean que acá, antes, cuando no se sabía mucho de esta enfermedad, y cuando una pareja quería tener hijos, de pronto decía voy a tener hijos, o estoy embarazada, y lo primero que el médico le decía, ¿tienes gato? Si tienes gato, deshazte del gato, porque puede contagiarle de toxoplasmosis. Entonces la gente que hacía, botaba a sus gatos, los eliminaba, o los sacrificaba, ¿no? Pero básicamente el gato no es responsable. Porque si nosotros, se supone que ya este gato está con toxoplasmosis, ha hecho sus necesidades. ¿Qué hemos dicho? Que cuando salen los zooquistes no son inmediatamente infectantes. Si nosotros lo dejamos las heces fecales durante 7 días, recién se vuelve infectante. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con esto? Limpiar cada día. Es decir, hace nuestro gatito sus heces fecales, los recogemos con la palita, lo dejamos y deducimos la posibilidad de transmisión. El gato va a venir cada día, va a hacer sus necesidades, pero no va a haber posibilidades de contagio. Y también serían gatitos que tampoco no tienen contacto con el ambiente, digamos, ¿no? O sea, externo. Ahora, Que no hay cazan. una cosa, el gato es bien limpio. El gato es más pulcro, es más que el perro. El perro, por ejemplo, ve heces fecales, se revuelca y anda feliz, como si estuviera perfumado, con más hidalguía camina por ahí. En cambio el gato no. Y el gato, han visto, el gato ¿qué hace? Excava y lo tapa. Trata de untarse sus patas, ¿no? Lo que menos trata es de andar con heces fecales pegadas en su región perianal. Y también el gato tiene lugares donde va a hacer sus necesidades, es decir, se aleja. Si no le dan una batea a ustedes, él va a buscar su lugar donde ir a hacer sus necesidades. ¿Cuál es el riesgo de que el gato se come a los animales estos? Pero ahí vemos de que el gato no es de pronto el responsable principal de transmitir toxoplasmosis. Ahora, acá está el medio ambiente contaminado, están verduras contaminadas que crecen a flor de tierra y que pueden ser mecanismos para que estas personas puedan adquirir toxoplasmosis, pero por medio de zooquistes. Esta es una posibilidad, pero ya hemos reducido su posibilidad reduciendo el tiempo de maduración, es decir, evitando, el tiempo de limpieza tiene que ser diario. ¿Vale? Acá reducimos la posibilidad de transmisión, haciendo ¿qué? Lavando los alimentos. Tendríamos que hacer con todo vegetal, lechugas principalmente, que pueden tener zooquistes, tendríamos que lavarlos. Este es uno de los principales problemas para la transmisión humana: el consumo de carne. Y de las carnes, ¿cuál sería el que tiene más problemas? Vaca.
a de vaca. ¿Por qué? Primero porque consumimos diariamente. Porque, a ver, todos de aquí saben cocinar. Y hay más mujeres. Las mujeres frecuentemente cocinan más que los varones. Todo el tiempo manipulan carne. Y la carne, hemos dicho que puede tener los brazoitos. Y cuando estamos haciendo los cortes, estamos de pronto tal vez reventando los brazoitos. Pero los brazoitos, como han visto, no son macroscópicos. No son como los quistes de los cisticercos. Los cisticercos se pueden ver, pero estos brazoitos no se pueden ver. Necesitarías hacer un corte y buscar el microscopio. Entonces, al manipular, de pronto, si después de eso agarras una manzana, has manipulado la carne, te lo comes, ingieres la forma. Otra forma podría ser cuando nosotros hacemos nuestras pasilladas. Es decir, ahí consumimos carne semicocida. Muchas veces las pasilladas no están completamente cocida la carne en el centro. Y también hay gente que le gusta consumir semicrudo, ¿no? 3/4. Hay algunos que incluso les gusta el término inglés, que es casi completamente crudo. Entonces ahí, por ejemplo, es un mecanismo por el cual uno puede adquirir toxoplasmosis. Entonces, el principal mecanismo para la transmisión de toxoplasmosis es el consumo de carne semicocida, ¿sí? Entonces, una mujer embarazada puede contraer toxoplasmosis, no necesariamente porque tiene un gato, sino porque manipula y consume carne. Consume básicamente carne. Ahora, existen otras formas, ¿no? Como el trasplante de órganos, trasplante de riñón, de hígado, que puede tener taquizoitos en la circulación y en la sangre lo mismo, que puede estar con taquizoitos y con bradizoitos. Bradizoitos en el caso de estos y taquizoitos en el caso de la sangre. Los glóbulos rojos no están parasitados. Pues vean aquí otra vez la mujer embarazada, ¿sí? Que va a transmitir al producto de la fecundación. Lo mismo acá, el mismo tipo, bueno, un ciclo esquematizado de diferente manera, pero mostrando lo mismo, ¿no? Los animales, aquí están los bradizoitos, y este de pronto vendría a ser el ciclo común, el ciclo frecuente, en el cual ocurriría la transmisión, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que normalmente debería ocurrir. Pero vean cómo nosotros hemos formado parte de este ciclo. Ahora, el hombre es un hospedador de pronto hasta accidental, ¿no? Cuando está con los bradizoitos no hay transmisión, puede estar en su musculatura. Por ejemplo, de pronto de este grupo hacemos una prueba serológica y la mitad tiene toxoplasmosis. Pero ustedes no van a poder transmitir, a no ser que alguien se las devore, es decir, corte su carne y se la coma su carne. Entonces nosotros cortamos el ciclo de transmisión, salvo cuando hay una persona embarazada, ¿no? Aquí produce la transmisión congénita. Lo mismo acá, les pongo diferentes tipos de ciclos para que puedan comprender que se puede explicar de diferentes maneras, ¿no? El gato o quistes en el medio ambiente, estos se infectan con oquistes, todos estos tienen en su musculatura los bradizoitos, o también llamados quistes. La mujer está consumiendo algún tipo de carne de alguno de estos, y vean cómo ocurre, los bradizoitos liberados van a transmitir por medio de taquizoitos al producto. Y vean cómo también la mujer se va a quedar con quistes tisulares en su musculatura. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí hospedador definitivo, hospedador intermediario. Entonces, los hospedadores definitivos son todos estos. Todos los felinos, todos los que pertenecen a la familia de los felinos. Pero nosotros tenemos nuestro gato que convive, ¿no?, con nosotros, y es la principal, entre comillas, amenaza.
Y los hospedadores intermediarios son, como pueden ver, una variedad de hospedadores intermediarios, ¿no? Mecanismos de infección, vean, con o quistes. Y les vamos a preguntar de pronto en el examen, ¿no? Describe el mecanismo de infección con o quistes. Todas las posibilidades. Aquí hay una cosa para aclarar, ¿sí? Autoinfección externa de los gatos. Es muy raro que ocurra la autoinfección externa de los gatos, pero puede ocurrir, ¿no? Siempre y cuando las heces del gato de nuestra pater no las hayamos depurado. Ahora, el gato también es limpio, no sé si le ocurre con sus gatos, pero cuando alguna vez alguien se olvida en mi casa de tirar las heces de la batea del gato, el gato empieza a chillar, empieza a reclamar, ¿no? No, le das comida y nada, sigue chillando. Y vas a su batea, y en su batea, muchas veces que no habían retirado las heces, los retiramos y el gato está tranquilo. Entonces, el gato es bien pulcro, ¿no? Es muy pulcro en cuanto a su limpieza y a tener un sitio donde hacer sus necesidades. Entonces, es muy raro que ocurra autoinfección externa en el gato. Con quistes, ya saben, con quistes, consumo de carnes, todo lo que tiene que ver con ingestión de carne cruda o manipulación de carne. La carne molida, ¿quién no come? Todos comemos carne molida. Y al hacer las albóndigas, manipulamos, o al hacer, ¿qué más se hace con carne molida? Pancho. Entonces ahí manipulamos, ¿no? Entonces después de manipular, siempre lavarse las manos. Transmisión vertical con taquizoides. Sí, aquí no está de pronto el nombre, con quistes, y aquí transmisión vertical con taquizoides. Sí, ahí le falta poner taquizoides. Entonces, este hábito es muy difícil de controlar en los gatos, ¿sí? Puedes tener un gato en la casa al cual le das de todo, es un gato tipo Garfield, así gordo, pero en cuanto tiene la posibilidad de cazar, lo hace, ¿sí? Dentro de los animales que han sido domesticados, de pronto el gato es el que no ha terminado de ser domesticado, porque el instinto de caza lo mantiene, es decir, ya les digo, si está bien alimentado, igual sale y busca dónde cazar. Agarrar ratones, agarrar aves, está siempre pendiente de intentar cazar, ¿no? Entonces, es algo que no se ha podido cambiar en la genética del gato. Ahora, ya saben, el gato no tiene la culpa de la transmisión de los moscos. Y en el mundo han hecho este tipo de esquemas, ¿no? Para enseñar sobre la toxoplasmosis a las poblaciones. Y vean cómo el cuidado que nosotros debemos de tener con las heces fecales del gato de pronto, y cómo acá, por ejemplo, esta mujer está embarazada, no es que eliminemos al gato, de pronto hay que darle medidas a la mujer. Por ejemplo, que lo haga, si va a limpiar la batea del gato, que lo haga cada día, que utilice guantes y que después se lave las manos. Con eso evitamos la eliminación del gato. Acá la limpieza, el aseo de las verduras, manipular la carne, el hacer cocer bien la carne. Entonces, si de pronto está esta mujer embarazada, habría que decirle que coma carne bien cocida, completamente cocida. Si va a preparar carnes, va a manipular, lavarse muy bien. El ciclo, ustedes ya saben. Y las manifestaciones clínicas. Ahora, entonces las manifestaciones clínicas ocurren en dos momentos, ¿sí? En una etapa que es la etapa aguda, la fase invasiva, donde el humano está multiplicándose en gran cantidad, y ese periodo de fase aguda dura 1 a 2 semanas, y luego cuando entra a una fase crónica, donde están los granizoitos en el musculatura. Pero existe algo que hay que tomar en cuenta, la primoinfección, ¿sí?
Las manifestaciones clínicas son diferentes en estos dos grupos. Los inmunocompetentes, que seríamos todos nosotros, y los inmunosuprimidos, que serían personas que tienen VIH, alguna leucemia, pero en estas personas su sistema inmune está deprimido. Pero en estas personas inmunosuprimidas, si han tenido contacto con toxoplasmosis, en su musculatura van a tener los bradisolitos. ¿Sí? A ver, esto tal vez para que les quede claro. Cuando tenemos el primer contacto, cuando el humano tiene el primer contacto, ocurre esta fase aguda. Y después de este contacto y de ocurrir la fase aguda, entra a una fase crónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso de la fase aguda y la fase crónica? Hoy día, por ejemplo, yo me hago una prueba serológica y para toxoplasmosis. Y en la prueba de toxoplasmosis me dice que no tengo contacto con toxoplasmosis, es decir, sale negativo. Pero hoy día justo yo me voy a una pasillada y me como un filete que tenía toxoplasmosis. Mañana pasado empieza a dar una fiebre. ¿Por qué? Porque entro en una fase aguda. Los parásitos se están multiplicando. Después de esa fase aguda, que dura una semana, de pronto unos días dura la fiebre, algo de molestias, y desaparece por completo. Desaparece. Pero después de esa fase aguda, estos parásitos no han hecho ningún tratamiento, mi sistema inmune ha empezado a funcionar, y lo que hacen ahora es irse a la musculatura. Entonces, están en mi músculo estos parásitos multiplicándose. Pasa unos 6 meses, 8 meses, 9 meses, me hago hacer otra prueba serológica para toxoplasmosis y me sale positivo. ¿Sí? Pero para ese momento yo ya no tengo la fase aguda, pero sí tengo al parásito en mi musculatura. ¿Sí? Hasta ahí está bien. Cuando se revienta uno de estos, mi sistema inmune lo elimina. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo convivir sin que me pase nada hasta que me muera con este parásito. Puedo coexistir. Puedo seguir viviendo con este parásito dentro de mi músculo. No pasa nada. ¿Cuál sería el riesgo? Que de pronto, atendiendo pacientes, manipulando una aguja de un paciente con VIH, he contraído VIH. Y mi sistema inmune comienza a deprimirse. Y los parásitos estos que salen de la musculatura aprovechan eso y comienzan a multiplicarse. Cuando eso ocurre, en el inmunosuprimido ocasiona una encefalitis toxoplásmica, es decir, estos parásitos se multiplican, se van al cerebro y provocan una encefalitis toxoplásmica. Pero vean, es una condición, tiene que haber inmunosupresión en una persona que ha tenido contacto previo. ¿Me están siguiendo, verdad? Que ha tenido contacto previo, que tiene dentro de su organismo los bradisolitos. Ahora, en los inmunocompetentes, todos nosotros somos inmunocompetentes. En inmunocompetentes existen dos cuadros, ¿sí? Uno que es la toxoplasmosis adquirida y otro que es la toxoplasmosis congénita. Lo que les decía con mi ejemplo, ¿no? Me como una carne y tengo una toxoplasmosis adquirida. La mayoría de las personas son asintomáticas. Es decir, como mi carne semicruda, a mí me gusta semicruda, no me gusta muy cocida. Agarro la toxoplasmosis, pero no tengo ningún síntoma. O puedo tener algunos de estos síntomas. ¿Qué es la desventaja de todo esto? Que no te dura un mes, una semana entera, ¿no? Puede ser que tengas algunos de estos síntomas, pero que no te causen una molestia como para ir al médico.
nosotros vamos al médico cuando es realmente molestoso los síntomas que tenemos. De pronto tienes dolor de cabeza. ¿Quién no tiene dolor de cabeza? Y a veces se te pasa. Mialgias, te duelen los músculos, estás un día, 2 días, luego se te pasa. Artralgias, te duelen las articulaciones, 2, 3 días, se te pasa y no vas a morir. Lo llamativo de esto es la adenopatía. La adenopatía se llama linfadenopatía, son pequeñas bolitas que salen detrás de la oreja o detrás de esta zona submaxilar o retroauricular. ¿Sí? Entonces, eso se llama adenopatía. Entonces, eso más o menos te permite sospechar de que posiblemente tengas toxoplasmosis. Entonces, diagnosticar esta toxoplasmosis adquirida clínicamente es difícil, por lo inespecífico de los síntomas. Ahora que hay resfríos, ¿quién no tiene esto? Mialgias, ¿no? Estás resfriado igual, o a veces otros solamente les da esto, nada más, ¿no? Fiebre, mialgias y artritis, y desaparece. Entonces, imagínense, toxoplasmosis adquirida en cualquiera de nosotros o en una mujer embarazada. Esta mujer embarazada tiene toxoplasmosis con todo esto. Pero vean la ventaja de esto. Todo esto puede haber, pero desaparece sin necesidad de medicamentos. Nuestro propio organismo controla. Y hemos hecho contacto con toxoplasmosis y hemos pasado como si nada. Por eso es que les decía que de pronto de aquí puede ser que la mitad ya haya pasado con toxoplasmosis y ya tenga las defensas para toxoplasmosis. Ahora, si esta mujer está embarazada y es la primera vez que justo cuando está embarazada entra en contacto con esta enfermedad, el riesgo es que le pase al producto de la fecundación, al niño. Y a eso se llama toxoplasmosis congénita. Pero solamente esto ocurre cuando hay primo-infección, cuando es la primera vez que justo está embarazada. Supongamos que ahorita ustedes todas tienen toxoplasmosis. Pasa 2 años y se embarazan. Ya tienen defensas y no van a transmitir la toxoplasmosis al producto de la fecundación. ¿Sí? Vean que el tener un contacto previo prepara al organismo para que cuando esté embarazada esa persona, simplemente el sistema inmune lo elimine al embarazo. ¿Me están siguiendo, verdad? Solamente ocurre la toxoplasmosis congénita en mujeres que nunca han tenido toxoplasmosis y justo tienen toxoplasmosis cuando están embarazadas. Las que antes han contraído toxoplasmosis tienen defensas para toxoplasmosis y no ocurre la transmisión al producto de la fecundación. Ahora, cuando ocurre la toxoplasmosis congénita, existen estas posibilidades, ¿sí? Es decir, esto que estamos ahorita mencionando es en una mujer que ha tenido su primer contacto con toxoplasma, no tiene defensa. Esto es primer trimestre del embarazo, segundo trimestre del embarazo y tercer trimestre del embarazo. Aquí falta una cosa. Entonces, en esta mujer que ha tenido su primer contacto, su primera vez con toxoplasma, si la transmisión, ella tenía 2 meses de gestación, ya tenía en el primer trimestre, y lo primero que puede pasar es un aborto espontáneo. ¿Sí? Si no ocurre el aborto y ha ocurrido la transmisión en el primer trimestre, el producto, cuando nazca, el niño va a tener todas estas manifestaciones clínicas. Y
hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, coronavirus, convulsiones y retrasos económicos. ¿Cuándo ocurre? En el primer trimestre. Si ocurre en el segundo trimestre, va a tener todo esto: ictericia, hepatosplenomegalia, anemia, erupción macular, etc. Y si ocurre en el tercer trimestre, vean que la mayoría pueden nacer completamente asintomáticos. Es decir, octavo, noveno mes ha ocurrido la transmisión, pero nacen completamente normales. ¿Qué es lo que de pronto puede llamar la atención? La ictericia. Pero la ictericia también, ustedes como van a ser enfermeras, si van a ser neonatólogas, por ejemplo, van a ver todo el tiempo niños con ictericia. Y se los pone a una camarita con luz y va desapareciendo. Pero la ictericia hay de N causas, muchas causas. Lo grave de la transmisión en el tercer trimestre es esto: la coriorretinitis. La coriorretinitis se va a manifestar 4 o 5 años después. Generalmente se dan de cuenta cuando los llevan al kinder. La profesora es la que dice: su niño se acerca mucho a la pizarra, se acerca mucho al cuaderno, no ve muy bien, hágale medir lentes. Entonces, resulta ser que la retina es el órgano principal que da foco a todo lo que observamos, es decir, es lo que capta la visión. Entonces comienza a dañarse y el niño comienza a perder la vista. Ahora, cuando se daña la retina, no se puede resolver lentes, porque la mayoría de ustedes que utilizan lentes no es por el problema de la retina, es el problema de la córnea, de los lentes, que algunos hacen menor curvatura, más curvatura, y ayuda el lente para hacer el enfoque. Pero cuando la retina está dañada, ahí por más que utilices, qué sé yo, lentes americanos, no vas a poder resolver. Entonces ahí ya va a comenzar a tener una ceguera irreversible. Si el niño va a empezar a perder la vista por un daño irreversible, que no se soluciona con los lentes. Entonces vean que lo grave de pronto es todo esto, ¿no? Una mujer embarazada, sufrimos infección y puede tener todo esto. ¿Sí? Ahora, el aborto. La mujer embarazada ha tenido un aborto, se le hace el diagnóstico y sí, había sido toxoplasmosis. La pregunta es, la mujer dice: ¿puedo volverme a embarazar? ¿Y no va a volver a pasar aborto? Y la respuesta es sí, puede volverse a embarazar y no va a ocurrir aborto. ¿Por qué? Porque cuando tenga el otro embarazo, ya va a tener su sistema inmune con defensas. Y si entrara en contacto nuevamente con toxoplasma, lo va a eliminar el parásito, su sistema. ¿Sí? Entonces, toxoplasmosis solamente provoca una sola vez. Ahora, resulta ser que se embaraza esa mujer que ha tenido su primer aborto con toxoplasmosis. Se embaraza y otra vez tiene aborto. ¿Cuál es la explicación? Que ese aborto ya no es por toxoplasmosis. De pronto puede ser otra causa. Y hay N causas para abortos. Por ejemplo, puede tener estrechez pélvica, que la pelvis es pequeñita y no permite el desarrollo del producto. Puede tener una alteración del útero. Hay úteros bífidos que son dobles a la posición del útero, que de pronto no está en la normal, y alteraciones incluso en la propia constitución de la pared del útero. ¿Sí? Entonces, que no decepciona producto de la fecundación, y por eso se producen abortos tras fecundación. Y como que ustedes tal vez conocen a personas que no se embarazan, no pueden, porque realmente tienen un problema que no es por toxoplasmosis, sino es otras causas. Por eso es que cuando hay parejas que quieren tener hijos y no pueden tener hijos, se investiga al varón y se investiga a la mujer. De pronto son algunas alteraciones que hacen que no se pueda tener. Y la mujer, en este caso, de pronto tiene abortos de repetición, pero es
otras causas, hay que indagar. ¿Sí? No, les vuelvo a repetir, solamente provoca una sola vez toxoplasma. Después puede volverse embarazada la mujer embarazada. Este cuadrito nos muestra que en el primer trimestre es poco frecuente que ocurra la transmisión, pero ocurre. Y cuando ocurre, provoca todo esto. ¿Sí? Si ocurre en el segundo trimestre, hay un 30%, y de pronto en el tercer trimestre, cuando ocurre, es la mayor probabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el tercer trimestre, recuerden que hay una circulación úteroplacentaria bien establecida, hay un cordón, ¿sí? La sangre fluye como si nada, y eso permite que ocurra con mayor facilidad la transmisión. Pero vean que cuando ocurre aquí, los síntomas son menores a diferencia de esto. ¿Sí? Pero no dejan de ser graves, ¿no? Corostinitis es grave, ¿no? Un niño pierda la vista es grave. Entonces, más o menos es esto la hidrocefalia, ¿sí? Estos niños tienen una esperanza de vida muy corta, apenas pueden sobrevivir 1 año, 2 años, y eso hay que, lo que pasa es que donde está el líquido cefalorraquídeo que entra acá a la circulación, se obstruyen esos sitios y tienen que operarlos para desobstruir todo esto y hacer que reduzca la presión intracraneana. Pero este es el otro problema, las calcificaciones cerebrales. Estos niños van a tener retraso psicomotor, ¿sí? Si no van a ser normales. Entonces vean que estas secuelas de pronto o estas consecuencias pueden ser provocadas por este parásito. Ahora, a esto que les acabo de decir se llama o se conoce como triada de Sabin-Fermi, ¿no? Que se caracteriza por hidrocefalia, calcificaciones y cosas así. Ahora, toxoplasma no es el único que provoca todo esto. La sífilis, citomegalovirus, la rubiola también pueden provocar esto en los recién nacidos. La retina, como pueden ver, esta es la retina, acá se comienza a dañar y puede provocar estas alteraciones en la visión. Y los inmunosuprimidos, es otro grupo que hemos dicho, ¿no? Que ya han tenido primera infección y que en estos va a provocar una encefalitis, ¿no? Entonces, acá están todos estos otros, de pronto, síndromes que pueden provocar en pacientes con SIDA, ¿sí? No sé si lo sepan ustedes, pero vean una variedad de manifestaciones clínicas que pueden presentarse en los pacientes con SIDA, ¿no? Ahora, la serología, el diagnóstico. En otras parasitosis hemos visto que lo que necesitamos es hacer un diagnóstico directo, tratar de ver el parásito. En esta parasitosis, la principal forma de hacer diagnóstico es serología. ¿Sí? No se puede hacer diagnósticos directos. ¿Por qué? Porque los zooquistes no son eliminados por los humanos, son eliminados por los gatos. Los bradizoitos, que están en nuestra musculatura. Si de pronto decimos, algunos de ustedes tienen bradizoitos en su musculatura, ¿en qué parte del músculo vamos a hacer el corte para sacar y ver bradizoitos? Son microscópicos, entonces no se puede hacer eso, ¿sí? Y lo único que nos queda entonces es hacer pruebas serológicas. Las pruebas serológicas, hemos dicho al principio, que son una reacción entre el antígeno y el anticuerpo. El antígeno es el parásito que estimula la formación de anticuerpos. Y por medio de estas pruebas, nosotros tratamos de identificar esa reacción antígeno-anticuerpo. Y pedimos estas pruebas serológicas. El protocolo nos dice que se hacen 3 pruebas, ¿sí? Tenemos una mujer embarazada, le hacemos serología, y para hacer la serología pedimos IgG y IgM, determinación de estas inmunoglobulinas. Entonces tenemos la mujer embarazada, le hacemos serología y nos sale positivo, nos dice esto.
este resultado. Entonces, esa mujer es positiva en ese instante y hay que darle tratamiento, ¿sí? Pero para estar seguros se repite la prueba y si esa segunda prueba nos sale lo mismo, entonces quiere decir que sí es positivo. Puede ser que esta segunda prueba también salga así como esto: IgM negativo, IgM positivo. Cuando sale eso hay que repetir con una tercera prueba. Y la tercera prueba o nos confirma esto o esto, y entonces nos quedamos con lo que diga la tercera prueba. Entonces siempre en una mujer embarazada lo que se pide es pruebas serológicas para hacer esta determinación. Ahora, es una mujer embarazada, tiene 4 meses de gestación y el resultado de las inmunoglobulinas nos dice esto: todo negativo. ¿Qué recomendaciones se da a esa mujer? Tiene 4 meses de gestación, pero nos está diciendo que sus exámenes son negativos, que no ha tenido contacto con toxoplasma. ¿Qué recomendaciones hay que dar? La carne, que la consuma bien cocida, lave los alimentos, hervir el agua, las heces del gato cambiarlas cada día, y venir a sus controles y seguir haciendo pruebas serológicas. Porque el 4.º mes hemos tomado la muestra y nos ha salido negativo. Pero viene el 8.º mes y nos sale positivo, ha cambiado, a eso se llama seroconversión. Nos sale positivo. Como sale positivo, inmediatamente le damos tratamiento. Ahora, si tenemos una mujer que nos ha salido con esto, IgG positivo, IgM negativo. No es necesario que ustedes sepan esto, pero la diferencia entre estas inmunoglobulinas es: la IgG es una inmunoglobulina que, la IgM, cuando nosotros entramos en contacto con el parásito, la primera línea de defensa es la IgM, es la primera que sale a atacar al parásito. Pero esta IgM no dura eternamente, sino dura unos 2 a 3 meses. Así como aparece, luego vuelve a desaparecer. Pero se queda como mecanismo de defensa la IgG. Es decir, sale la IgM, a medida que está descendiendo su concentración, comienza a aparecer la IgG. Y la IgG se queda de por vida. Entonces, es la IgG la que está circulando por toda la sangre y cuando ve al parásito, lo elimina. ¿Sí? Entonces, cuando nos dice un resultado de IgG positiva, significa que ya ha tenido contacto con toxoplasma. Esa mujer embarazada con 4 meses, con ese resultado, entonces quiere decir que ya tiene defensa. A esa mujer que habrá que decirle que no se preocupe, que usted ya ha tenido contacto con toxoplasmosis y que el producto no va a tener ningún problema. ¿Sí? Si es positiva, como está apareciendo aquí, entonces se le da el tratamiento, y si es negativa, se les da las recomendaciones. Ahora, aquí hay otro problema con el recién nacido. Resulta ser que la mujer embarazada a los 8 meses ha hecho su seroconversión. A los 8 meses ha sido diagnosticada como positivo, 8 meses. Pero esta mujer embarazada no ha vuelto a la consulta, no ha recibido tratamiento, y solamente ha venido después de 3 o 4 meses. Es decir, incluso el parto no lo ha tenido en el centro de salud, sino el parto lo ha tenido en su casa. Y después de que ha nacido el niño, 3 meses después, viene al centro de salud para la vacuna. Generalmente vienen para la vacuna de la BCG. Y ahí ustedes se dan cuenta y le dicen: pero tú tenías que haber venido acá porque tenías toxoplasmosis. Los revisan al niño y el niño está completamente sano. Pero, ya saben, puede haber habido transmisión congénita durante el 8.º mes. Podemos dejarlo al niño sin que
sin hacer nada. Pero a los 4 o 5 años puede comenzar a perder la visión, porque puede tener conjuntivitis. Entonces, al recién nacido hay que hacerle también pruebas cero. Es decir, ese niño que ha venido para BCG, a los 3 meses, 4 meses, hay que tomarle muestra de sangre y determinar IgG y IgG. ¿Sí? Y ahí ver si ese niño tiene toxoplasmosis o no tiene. Si tiene toxoplasmosis, se le da tratamiento y se evita que quede ciego. Si no tiene toxoplasmosis, pues sale todo negativo, entonces no se le hace nada. ¿Sí? Entonces, esas son las situaciones. De pronto esto más para, igual, los pacientes con SIDA, también se les puede hacer toxoplasmosis, ¿no? Es decir, serología para toxoplasmosis, ¿no? Para saber qué conducta tomar, ¿no? Con los pacientes con VIH. Ahora ya saben, VIH es uno de los problemas. Han debido avanzar con la doctora Montero Plaza, ¿no? Con tricomona vaginalis. Entonces, uno de los focos de mayor transmisión para VIH es el alto. ¿Sí? Y hay muchos casos de VIH y centros mineros. Son los dos sitios en los cuales hay mucho VIH. No en las mujeres prostitutas, sino porque las mujeres prostitutas tienen un carnet sanitario. Pero aparte de eso hay otras mujeres que hacen estas prácticas de prostitución. ¿Sí? Y bueno, ahí esas no se les puede controlar. El tratamiento es pirimetamina y sulfadecinina. Nosotros no tenemos este medicamento, pero sí tenemos cotrimoxazol. ¿Sí? El tratamiento se hace con cotrimoxazol. El mismo tratamiento para recién nacido, mujer embarazada, es pirimicina, ¿no? Artículo cotrimoxazol. Hacemos con cotrimoxazol. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues ya saben, las medidas son de a toda mujer seronegativa, hacerle el control, ¿no? Y como pueden ver, es muy importante, ¿no? Hacer todo eso. Ahora, antes, cuando no había ecografía, por ejemplo, no sabíamos qué pasaba con el niño. Pero ahora ya se puede ver estas alteraciones. Incluso síndrome de Down se diagnostica con ecografía. A los 4 o 5 meses ya puedes diagnosticar si el niño tiene síndrome de Down. Con solamente ver los huesitos de acá, estos huesitos, los nasogeniales, se mide en la ecografía y ya puedes determinar si ese niño si está creciendo adecuadamente. Es decir, el desarrollo de la ciencia ha hecho que ahora podamos hacer estas calcificaciones, por lo tanto no se podía ver, pero con una ecografía ya se puede ver. Imagínense a los 5 o 6 meses ya diagnostica con la ecografía. Ahora, en los controles prenatales todo el mundo quiere saber si es varón o mujer. Y hacen una ecografía y ahí hacen si es varón o mujer. Pero también te permite diagnosticar si hay alteraciones congénitas. Lamentablemente en nuestro medio no se hacen pruebas serológicas de manera rutinaria. En otros países, en toda mujer embarazada se hace, aparte de VIH, sífilis, examen general de orina, hemograma, se hace control para toxoplasmosis y ¿qué otro más se hace? HTLV, hepatitis B, todos es de manera rutinaria. En nuestro medio no hacen, apenas hacen hemograma, glicemia, para sífilis y para VIH. Ni siquiera hacen para Chagas ni para toxoplasmosis. Entonces ya depende de su médico ginecólogo, que de pronto en algún momento les va a decir, háganse hacer para toxoplasmosis. ¿Qué más dudas, preguntas? Acciones patógenas, ¿cuáles serían? Traumática no, porque traumática es con estructuras. De pronto, aquí provocaría unas acciones de tipo inmunoalergénica, citotóxica de pronto,
porque ahí en los sitios, ¿no? En los sitios, las lesiones tóxico-irritativas y proinflamatorias, ¿no? Eso es básicamente. Porque tampoco son exfoliantes, no son como Yarde que hemos visto, o como los helmintos, ¿no? Ascaris, que se alimentan de nuestros nutrientes. Han visto este parásito pasa desapercibido en nuestro organismo. Y estos son algunos trabajos hechos hace tiempo en relación a toxoplasmosis. Por ejemplo, vean, miren, esto es 1980 en Santa Cruz. Esto es cero prevalencia nada más, ¿sí? ¿Qué significa esto? Lo que les decía, es agarrar un grupo de mujeres, se han muestreado y han visto que mujeres más de 15 años, el 75-77% ya son cero positivas en Santa Cruz. Con esta edad, 80% ya son cero positivos. Pues la posibilidad de toxoplasmosis congénita, muy poca, muy reducida. En La Paz, son datos bien antiguos, vean, del 86-87, en mujeres embarazadas ya tenían 30%. Mujeres universitarias, 10%. Entonces, que había un gran grupo de mujeres universitarias que no habían tenido contacto previo, que podían tener este problema de toxoplasmosis congénita. Entonces, es muy importante. Cuando mi esposa estaba embarazada, decidimos hacer igual, serología, y ya había tenido contacto, no había problema. ¿Qué más dudas? De los gatos. ¿Cómo evitan que se coma un ratón? Sí, no hay espiramicina, sulfaridacina, entonces es cotrimoxazol, tanto para mujeres embarazadas como para niños. En este caso, sería un gato que tiene contacto con el exterior, solo se limita este tipo de gatos. Porque el que está dentro de tu departamento no tiene contacto con un ratón ni con una ave. Ahora, los gatos del departamento son más like, ¿no? Es cierto, como dice su compañera. Mi gato, por ejemplo, no tiene contacto con ratones, gatos. Ahora, pero mi gato come qué? Bueno, no come la carne molida, la carne de pollo, no sé qué le da a mi gato, pero está la carne ahí y no se lo come. Pero sí come la carne que está en las whiskas, cachao, en los enlatados, es carne. ¿Perdón? Es carne. Son restos de cosas, en realidad es pésimo darle No, pero son carnes, es decir, es una mezcla de todo tipo de cosas. Es cierto, tiene vegetales, tiene todo, pero, a ver, vean sus composiciones, porque hay de salmón, hay de pavo, hay de todo, ¿no? Es decir, tiene una mezcla, ¿no? Por ejemplo, el más caro es el Proplan. Los sobres, ¿cuánto cuestan? Ahí cuestan 15 bolivianos, cuesta el sobre del Proplan. Había otro todavía más caro, el Royal Canin para gato persa, ese estaba hasta 21 el sobre. Y tiene una mezcla de carne. Ahora tiene más carne, menos carne, pero eso ha sufrido un procesamiento, ¿no? Tampoco es que es carne cruda, sino es carne cocida, son preparados, ¿no? De pronto eso puede ser más garantizado. Ahora, con los gatos que viven en las casas que tienen patio grande y que, bueno, el gato ¿qué hace? El gato come a las 12 o en la mañana, se va a pasear por ahí, ¿no? Regresa en la tarde, no puedes saber qué es lo que ha comido, ¿no? Se ha comido ratones, se ha comido aves, ha cazado y puede tener la toxoplasmosis. Pero hay ciertas cosas en los gatos, es decir, el gato cuando tiene toxoplasmosis, la principal manifestación que va a tener es ¿cuál? Diarrea.
porque han visto que su ciclo enteroepitelial daña las células enteroepiteliales. Entonces, el gato cuando tiene toxoplasmosis tiene diarrea. Ahora, el gato también desarrolla inmunidad, controla la diarrea. Es decir, en una primera vez, cuando le da la primera infección, su diarrea le dura unas 2-3 semanas. Diarrea. Pero después, en las siguientes, la diarrea le dura apenas unos días. Incluso hay algunos gatos que pasan de manera asintomática. Es decir, la primera vez ellos pueden contagiar y dispersar ooquistes en gran cantidad. Otra cosa, que los gatos también transmiten congénitamente a sus crías. ¿Por qué? Porque han visto que por medio de la circulación se disemina por todo el organismo y pueden llegar hasta el gatito que está ahí dentro de la bolsa y el gatito ya bien desarrollado, bien formado, tiene epitelio intestinal. Entonces, los gatitos que nacen de una transmisión congénita, sus primeras heces ya tienen ooquistes. El gato, si está mal alimentado, inmunodeprimido, también va a tener estos problemas. Es decir, otra vez los ciclos enteroepiteliales se van a volver a repetir y va a eliminar esos fecales. Entonces, con el gato es muy complejo evitar que no case, ¿no? El evitar que no contraiga toxoplasmosis. Pero ya saben, el gato, si nosotros tenemos cuidado con sus heces fecales, no va a pasar nada, ¿sí? El problema son las heces fecales. Cambiar las arenas. Ahora, la gran diferencia, el perro se revuelca en las heces fecales, ¿sí? El gato no hace eso. Entonces, la posibilidad de que en su pelaje exista ooquistes es muy, muy, muy baja. Porque el gato no va donde hace sus necesidades, porque las tapa y ahí se revuelca. No tiene esa conducta el gato. El perro sí tiene, de ahí se puede contagiar. Pero el gato no, más bien lo tapa y lo que menos quiere es que eso esté expuesto, ¿no? Es bien pulcro en esa parte, ¿no? El gato es bien limpio en esa parte. No viene con eso, no se revuelca ahí en las heces, no está buscando heces para revolcarse y impregnarse, ¿sí? Entonces, de pronto, esa sería la única salvedad en el gato, en las posibilidades de transmisión por el gato, ¿no? Que no es un responsable de provocar todo eso. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Qué más con los gatos? Ahí está mi hija, mi gato. Por culpa de mi hija lo tengo este gato. En mis épocas no había las arenas preparadas. Entonces, yo me acuerdo que teníamos un gato y este gato se hacía en todas partes. Es decir, si querías criar gato tenías que traerte arena, ¿no? O tierra y poner una batea. Entonces era un poco complicado hacer. Si te equivocabas o no traías, el gato se hacía en la cama, se hacía debajo de la cama, en cualquier lugar, ¿no? Y el orín del gato es hediondo. Es bien hediondo. Entonces yo me puse a tener gato en mi casa. Y mi hija es la que me dijo, no, ya en estos tiempos modernos hay arena para gatos, hay batea para gatos, pala para gatos. Entonces, a razón de eso, ya, con su mamá fueron y trajeron un gato. Trajeron la arena y trajeron todo, ¿no? Entonces, el gato es muy, muy limpio. Se puede criar en departamento. Entonces, descarten a los gatos, ¿no? Porque los gatos también que están así abandonados se pueden acostumbrar fácilmente, ¿sí? Nosotros estábamos por rescatar un gato con mi hija y teníamos problemas porque este gato inmediatamente, en cuanto lo llevamos a mi otra casa, comenzó a marcar. Entonces dijimos, si lo llevamos a la casa, al capitán lo va a golpear, ¿no? Porque el capitán no marca nada, como es su casa. En cambio el otro teníamos que hacerlo castrar y hacerlo esterilizar, ¿no? Para recién meterlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los animalitos, ¿no? Se pueden criar bien y ya saben ustedes, hasta para tener gato, perro hay que tener plata, porque todo es gasto. Llevar al veterinario, comprar su comida, la arena. Entonces no es tampoco criar por criar, ¿no? En muchos países las normas son más estrictas. Si tú quieres tener gato, perro, tienes que sacar autorización y demostrar que tienes plata para poder criar. Más de 2 perros, 3 perros, igual tienes que tener
plata y tienen que ser condiciones, ¿no? No puedes criar perros, por ejemplo, en departamentos, está prohibido. Pero el perro quiere corretear, ¿no? Todavía el gato ya está ahí, camina, ¿no? Pero el perro quiere corretear, quiere salir. Entonces, criarlos en departamentos es bien complejo los perros. Vacunas, todo eso. ¿Qué más dudas sobre toxoplasmosis? ¿Han entendido? Sí. ¿También?